Primera de Juan, capítulo 3. Amado Dios, deseamos continuar conectados contigo, porque es la única manera de no ceder al pecado. Deseamos contemplarte, conocerte, de tal manera que podamos tener la certeza que hemos nacido diariamente en ti. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar hoy en apartes del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Extraigamos algunas enseñanzas de este capítulo. Lo primero es que Dios nos llama hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Esto es un privilegio, porque al ser llamados hijos de Dios entendemos que Él nos ama como a hijos y que Él también nos toma como herederos del reino de los cielos. Sin embargo, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero muy pronto seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El que es tomado como hijo de Dios llega a ser semejante a Él y se purifica como Él es puro. Y esto es lo que nosotros esperamos. Luego presenta quién es el que comete el pecado. El que comete el pecado es el transgresor de la ley. Y Jesús apareció precisamente para quitar de nosotros ese pecado, porque en Él no hay pecado. Pero para que esto suceda debemos permanecer en Él. La persona que permanece en Cristo Jesús, asido de su mano, en constante comunión con Él, no peca, porque está conectado a Él. Sabe cómo es Jesús, sabe cómo es Dios, su amor, su gracia y todo lo que ha hecho. Lo conoce por experiencia, y el que conoce a Dios no practica el pecado, porque el que practica el pecado pertenece al diablo y obedece al diablo. Todo lo contrario, nosotros hemos nacido de Dios, y al nacer de Dios diariamente, entonces ya no vamos a practicar el pecado porque no puede, porque es nacido de Dios. Dice, la simiente de Dios permanece en él. Ahora Juan repite un mensaje que el Señor nos ha dado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio habla desde Adán y Eva, Caín y Abel.
Pero dice, Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Porque las obras de Caín eran malas, malas de su hermano eran buenas. Así que no nos extrañemos cuando estamos actuando correctamente y el mundo nos odia, siente envidia cuando actuamos correctamente, cuando somos bendecidos por Dios, y va a intentar hacernos daño. Pero aquí está la diferencia. Ellos están muertos, tratando de odiar a quienes hacen lo correcto. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos a nuestros hermanos. El que odia a su hermano todavía está muerto. Y es más, dice, el que odia a su hermano se convierte en un homicida. Está cometiendo homicidio de pensamiento o tal vez en sus actos al reflejar el odio hacia su hermano. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Así como Él puso su vida por nosotros, nosotros debemos tener la disposición de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el Señor dice que ese amor que nosotros decimos tener no sea solamente de palabras, no sea solamente un amor de lenguas, sino que sea un amor verdadero. Ese amor verdadero es el que se demuestra a través de los hechos. Y en esto sabemos que somos de la verdad, si realmente amamos con nuestros actos y lo demostramos hacia nuestros hermanos. Entonces, cualquier cosa que pidamos a Dios, podremos tener la seguridad de que lo vamos a recibir, porque estamos amando a Dios, amando a nuestros hermanos, que esto encierra los mandamientos. Dice, estamos cumpliendo los mandamientos. Entonces, Dios se agrada de sus hijos que guardan sus mandamientos. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Estimado amigo, hoy el Señor nos habla del amor, de cómo evitar pecar. Y la única manera de amar verdaderamente, de no pecar, es estar conectado a Cristo Jesús, contemplándolo diariamente y conociendo cada día más de su amor y que ese amor se vea reflejado en nuestra vida. Que este sea tu sentir y mi sentir. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.